ellos y sentidos como en casa. Es una bendición para nosotros también, ¿no? Que nos podáis visitar, porque realmente ahí es donde vemos el amor de Dios. En que nos visitan, en que hay un amor y que los hermanos unos con otros, hay esa intimidad. Como ayer ha dicho el pastor, ¿no? Hubo un día donde todos pudisteis estar comiendo, compartiendo, bañándoos en el río, ¿no? Es una forma de cómo los hermanos se pueden ir conociendo. ¿De qué forma? Habiendo un trato, hablando, habiendo una relación. Y esa relación es la que nos hace realmente que seamos una familia. Es una relación que vemos como poco a poco, ahí vemos y sentimos el amor los unos para los otros. Amén. Bueno, pues yo quisiera en esta mañana llevaros, hermanos, a Mateo 5. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Vamos a leer el capítulo 5 hasta el verso 13. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo creo que aquí esta palabra es la regla de oro, lo que el Señor realmente nos está diciendo. Este sermón yo lo quiero poner de título: viviendo para el reino de Dios, porque lo que el Señor nos está hablando aquí, nos está hablando a la iglesia, nos está hablando a los creyentes, nos está hablando a todos aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y dice que el Señor Jesús, cuando vio la multitud, dice que subió al monte. Yo me imagino al Señor cuando subió al monte, que estaría buscando un sitio donde le puedan oír, donde le puedan escuchar, donde le puedan ver. Porque el sermón que el Señor iba a dar era el resumen de todo lo que ella había predicado, de todo lo que había hablado en las sinagogas. Era el sermón del reino, y estaba hablando del sermón del reino. Y lo estaba diciendo el predicador de predicadores. Lo estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. Esta predicación iba exclusivamente para los apóstoles, para los que habían creído, porque los que no habían creído era muy difícil que pudieran hacer todos los requisitos que Dios estaba pidiendo. Pero si queremos que la iglesia
sea una iglesia de poder, sea una iglesia fuerte, sea una iglesia sin mancha, sea una iglesia vencedora, tenemos que hacer lo que es el Sermón del Monte nos dice. Tenemos que ir preparando nuestro corazón para lo que el Señor nos está hablando. Y nos lo estaba hablando el Señor. Vemos como los profetas y Juan ya habían hecho lo que el Señor les había dicho, porque lo habían profetizado. Pero ahora el que lo estaba diciendo era Jesús, que estaba sobrepasando todo lo que había en el Antiguo Testamento. Y lo estaba hablando el Verbo, que era el Verbo eterno, el que nos hablaba ayer, hoy y por los siglos. El Señor eligió una montaña donde poder ser visto y oído. Eligió la montaña para indicarnos que si la voluntad de Dios es que los hombres oren en todo lugar, también es la voluntad de Dios que el Evangelio se predique en todo lugar. Que el Evangelio se predique en todo lugar, hermanos. No aquí en la iglesia. No podemos estar acomodados en la iglesia. Tenemos que salir también ahí fuera, en todo lugar. Y ahí es donde nos lleva el Señor ahora. Y ahí es donde nos lleva 1 Timoteo 2:8. Que prediquemos en todas las partes. El Señor tuvo que hacer que la iglesia de Jerusalén fuera perseguida. ¿Para qué? Para que dejaran de estar acomodados, para que salieran, para que se esparcieran y que pudieran predicar, como dice 8:4, que fueron esparcidos y por donde iban predicaban por todo lugar, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Cristo predicó este sermón del reino sobre un monte. Y sobre un monte también se había dado la ley de Dios, en el monte Sinaí. Y aquí vemos unas diferencias de la ley del monte Sinaí al monte de Cristo Jesús. En el Sinaí, cuando se dio la ley, Jehová descendió sobre el monte. Aquí Jesús subió al monte. En el Sinaí habló Dios en medio de truenos y relámpagos. Aquí Jesús abrió la boca sin gritar, estaba enseñando. En el Sinaí, Dios le ordenó al pueblo que se mantuvieran a distancia. Aquí en el monte, Jesús los invitó a que se acercaran a Él. Les invitó a que se acercaran a Él. En el Sinaí se promulgó la ley que iba directamente contra los efectos del pecado, y aquí Jesús atacó directamente la raíz del pecado. Aquí podemos observar lo que es la ley y lo que es la gracia. Podemos observar lo que es la ley. Cristo Jesús comenzó el sermón, hermanos y hermanas, con bendiciones, y cada una de estas bendiciones tenía una doble intención. Nos habla quiénes son los afortunados. ¿Quiénes son los afortunados? ¿Y en qué consiste su felicidad? Como dice Salmo 4:6, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Hermanos, la mayoría de personas tenemos un alto concepto falso de la felicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces erramos en el concepto, nos equivocamos en el camino y entonces perdemos las bendiciones porque nos equivocamos de camino. Las opiniones en general y lo que el mundo mira es, como decimos muchas veces, qué felices son los ricos, qué felices son los que tienen dinero, qué felices son los que tienen poder, qué felices son los que mandan, qué felices son los que beben y los que comen lo exquisitos. Esos son los felices, esos son los que no sufren, esos son los que no tienen problemas. Y esa es la mirada que tiene el mundo de muchas personas. Pero Dios quiere darnos otra enseñanza. Y quiere darnos una enseñanza completamente distinta a lo que piensa el mundo.
o a lo que podamos pensar algunos de nosotros, y nos quiere dar una enseñanza, que es la enseñanza del reino. Una enseñanza distinta a lo que es la felicidad. Para los hijos de Dios, a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nuestra felicidad tiene que ser vivir en la obra de Cristo. Nuestras vidas tienen que estar destinadas al servicio de los débiles, de los pobres, de los perdidos, para que puedan recibir la palabra de Dios, para que puedan recibir el Evangelio, para que puedan recibir vida y vida en abundancia. Dios nos ha destinado a invitar las almas a venir a Cristo. Dios nos ha invitado a que vayamos a por los perdidos. Este es el camino, hermano, que Dios quiere para ti, para mí. Este tiene que ser el camino de tu felicidad y de mi felicidad. Nuestro camino de santidad, de lo que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esta tiene que ser nuestra felicidad. Esto es lo que está hablando en el Sermón del Monte. Esto es lo que dice Isaías 53:8. Dice que Dios preparará calzada y camino y será llamado camino de santidad. Camino de santidad donde no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se perderá, porque Dios estará con él. Qué bueno que esto lo podamos reflexionar y meter en nuestro corazón. El Señor nos presenta, hermanos, aquí 8 caracteres. 8 caracteres de gente feliz que representan las principales gracias de un creyente. Dice, felices son los pobres en el espíritu, en el verso 3. Felices son los pobres en el espíritu. ¿Qué es pobreza de espíritu? No se trata, hermano, de esa pobreza de espíritu, que en lugar de bendición es una maldición y un pecado, como puede ser el miedo o puede ser la cobardía. Lo que Dios nos dice, que el pobre de espíritu es el que tiene un corazón de pobre, que te sientes pequeño, mendigo, insuficiente y que dependes de Dios, que dependes en todo momento de Dios, que dependes siempre y en todo de Dios. Como dice Sofonías 3:12, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en Jehová como Señor y Salvador. Porque todo el que no pone el corazón en las riquezas de este mundo y tiene un corazón despegado a lo temporal, este es el que vive contento como Pablo, que tenía un corazón despegado, que sabía vivir en la riqueza y en la pobreza, sabía vivir en las circunstancias que le venían, pero sabía que dependía de Dios y que Dios era lo suficiente para suplirle cualquier necesidad que él tuviese. Estaba gozoso y tenía un corazón y un espíritu agradecido al Señor. Filipenses 4:12 dice, pobre de espíritu. ¿Quién es pobre de espíritu? Es el que al tener las riquezas de este mundo como Job, está dispuesto a bendecir a Dios y a darle gracias a Dios aunque se las quite. Ese es el pobre de espíritu, que puede tener riquezas, que puede pasar estrecheces, pero sabe que Dios le dará juntamente con él la salida. Cuando nuestra confianza está en el Señor, no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Dice que juntamente con él te dará la salida y será de bendición. Pobre en espíritu es el que ha perdido toda su confianza en su propia justicia y en su propia fuerza, y reconoce que depende totalmente de Dios. Y esto es un corazón triste, contriste y humillado. Un corazón contristo y humillado. Y nos dice el versículo 4, felices los afligidos.
Y hermanos, es una extraña bendición, ¿no? Cuando dice felices los afligidos, podemos pensar, una extraña bendición, porque felices son los que están alegres, ¿no? Felices son los que están alegres. Pero la palabra nos dice, la palabra del Señor nos dice los afligidos. ¿Y por qué no lo dice? Porque Cristo Jesús también fue afligido por ti y por mí. Y a Él fue crucificado en una cruz, fue escupido, le pegaron, lo maltrataron y fue a la cruz por ti y por mí. Nos está diciendo, felices los afligidos. Aunque, hermanos, hay una aflicción pecaminosa y es enemiga de la bendición, y esta es la tristeza del mundo que produce la muerte. Como dice 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y estos aquellos que han creído en el Señor. Porque la tristeza que según de Dios produce arrepentimiento para salvación, porque cuando hacemos algo malo y nos arrepentimos, hay salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo de los que no conocen a Dios produce la muerte. Produce la muerte. Pero hay otra tristeza que es natural, que puede estar sin pecado, próxima a las bendiciones de Dios. Y esa tristeza de Dios mediante su gracia, esta es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Cuando hacemos algo que no está correcto a los ojos de Dios y el Espíritu Santo nos lo está confirmando y nos arrepentimos, esta es la tristeza que produce arrepentimiento para salvación. No condena, sino salvación. Y también es santa la tristeza, las aflicciones de otros, las que lloran con los que lloran, las que ríen con los que ríen, las aflicciones de otros, también es santa. Y la que tiene gozo en el corazón a través del Espíritu Santo, porque son los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, que tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre. Todo esto son los frutos que nos da el Espíritu Santo para que podamos sujetarlo. Y nos dice el verso 5, felices los mansos. Felices los mansos. Dios quiere que nos sometamos. Dios quiere que sus hijos se sometan como Cristo se sometió. Como hijos suyos, que nos resignemos alegremente a los designios de Dios. Que mostremos mansedumbre con todo. Tito 3:2. Dice que nadie difame, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando todo con mansedumbre. ¿Para quién? Para todos los hombres. No dice solamente para los hermanos, sino para con todos los hombres. Mansedumbre. Qué bueno que Dios quiere que nos sometamos como hijos suyos, que nos resignemos alegremente a los designios de Dios, que mostremos mansedumbre con todo, que aguantemos la provocación sin ira, que seamos dueños de nosotros, que seamos nosotros, que seamos dueños de sí mismos, que sepamos perdonar las injusticias, que no busquemos la venganza, porque los mansos y humildes de corazón, dice la palabra, estos recibirán la tierra por heredad. Estos recibirán la tierra por heredad, nos está diciendo el verso 5. Y recibirán la promesa de posesión del mundo con Cristo. Hermano, esto es lo que tenemos que anhelar. Esto es lo que Dios nos pide para trabajar en el reino. Que tengamos estas cualidades,
que le busquemos a Él, porque cuando le busquemos a Él, Él es el que nos las va a dar. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia de Dios siempre tiene un sentido espiritual más elevado. Esta es la que tenemos que entender, porque esta es la que nos transporta las mayores bendiciones de Dios. Es la justicia de la rectitud moral. Esta es la justicia de la rectitud moral y espiritual cuando estamos en la presencia de Dios. Esta es la que nos lleva a tener interés en las cosas de Cristo, en su gracia, en su promesa, en su santidad. Y todo esto es la justicia de Dios. Esta justicia, hermano, solo la tienen los hombres. Esta justicia se da a los que tienen hambre y sed de ella, por medio de la justicia de Cristo. Es Cristo, cuando le buscamos, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed de ella, cuando tenemos todo eso, hambre y sed de justicia de Dios. Él es el que nos da. Y te la da sin ningún costo, de precio y sin dinero, como dice Isaías 55:1 y siguiente. Dice: a todos los sedientos, venid para las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no os sacia. Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros un pacto eterno y las misericordias firmes. Y las misericordias firmes, hermano. Esta es la justicia que Dios tiene preparada para ti y para mí cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, hermano. El hambre y la sed son apetitos que nos piden nuevas satisfacciones. El hambre y la sed del mundo son apetitos que piden nuevas satisfacciones, pero los que son nacidos de nuevo tienen que tener hambre y sed de las cosas espirituales. Tienen que tener sed de las cosas espirituales. Los alimentos corporales quitan el apetito a medida que los comen, pero los espirituales, hermanos, se acrecientan, porque cuando tú tienes una relación con Dios, cada vez le vas a buscar más. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, porque la buscas de corazón, el Señor te va a revelar tus necesidades, y contra más buscas, más vas a querer de la presencia de Dios, porque Dios es el que lo llena todo y en todo momento. Felices los misericordiosos, verso 7. Y aquí vemos, hermanos, una paradoja. Los misericordiosos, el mundo no los tiene por sabios, ni es probable que estas personas se hagan ricos, porque cuando los ves, cuando los observas, que se dan por todo, sin nada a cambio, es lo que dice el dicho: de tan bueno que es tonto. Es lo que dice el dicho. El mundo lo ve, míralo, está pasando necesidades con lo que tiene y encima lo da todo, de tan bueno que es tonto. Pero Cristo lo declara dichoso. Dios quiere una voluntad dispuesta a compartir. Dios quiere una voluntad de sus hijos dispuestas a compartir y soportar con paciencia las aflicciones, hermanos, y la de nuestros hermanos, porque quiere que consolemos a los atribulados, vistiéndonos de extrañable misericordia. El 6:14 de Mateo. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonáis vosotros sus ofensas a los hombres, os perdonará también vuestro Padre Celestial.
vistiéndonos de extrañable misericordia. Y Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando uno a otro. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo perdonó, así también vosotros hacerlo. Así también vosotros hacerlo. Hermano, esto es lo que a Dios le agrada, que podamos perdonarnos uno a otro, porque Él es el que nos perdonó primero a nosotros, a cada uno de nosotros. Dice: felices los de corazón limpio. El verso 8. Y es que, hermano, en la pureza del corazón podemos encontrar el carácter del verdadero cristiano. En la pureza del corazón podemos encontrar el carácter del verdadero cristiano. Como dice Jeremías 4:14, no solo tenemos que levantar manos limpias, sino también un corazón puro. No solo tenemos que levantar manos limpias, sino un corazón puro. Puro significa sin mezcla, honesto, sencillo, sin doblez, sin mancha, sin contaminación. Dios quiere un corazón libre de toda suciedad. Dios quiere un corazón libre de toda suciedad, del cuerpo y el alma, porque todo lo que sale del corazón, si no es así, contamina al hombre. Si no es así, hermano, el hombre está contaminado. El corazón debe estar purificado y conservado entero para Dios. Salmo 51:10 dice: Señor, pon en mí un corazón limpio. Está diciendo David: Señor, pon en mí un corazón limpio, porque no se encontraba en condiciones de estar delante de Dios. No se encontraba en condiciones de estar en la presencia de Dios. Y tiene que clamar: Señor, pon en mí un corazón limpio. Felices los pacificadores. Vamos a Santiago 3:17. Dice: pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso dice: felices los pacificadores. Los pacificadores son puros para Dios y para los hombres. Y vamos a ir concluyendo, hermano. Y tienen una disposición que consiste en amar, disfrutar de la paz de Dios y vivir a través de ella para que nada la rompa. Consiste en amar, en disfrutar de la paz de Dios y vivir a través de ella para que nada la rompa. Las personas pacíficas hacen todo, como hemos leído en Santiago, para preservar la paz. Hacen todo para preservar la paz. Y esto es una tarea, hermanos, poco agradecida. Porque cuando hay una reyerta y tú te metes en medio, vas a recibir por las dos partes. Pero Dios busca que haya una disposición. Dios busca que haya una disposición para que haya pacificadores. Que estas personas puedan mediar. Que puedan mediar cómo, a través del Espíritu. Que sean mansas, que sean humildes, que sean agradables, que nos lleven a la paz. Pero esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Señor Jesús,
tuvo que ser un pacificador y meterse en medio de todo, y eso es lo que le llevó también a recibir por todas partes. Y eso es lo que demanda de cada uno de nosotros también. Esa es su voluntad. Si queremos andar en el reino de Dios, si queremos buscar el reino de Dios, tenemos que andar como Cristo anduvo. Tenemos que andar, porque ahí es donde vamos a tener las mayores bendiciones, cuando andemos como nuestro Señor. Y eso es lo que Dios demanda de ti y de mí, hermano, porque somos hijos de Dios. Felices los que padecen persecución, verso 10. El mundo tiene por felices aquellas personas que gozan y son seguidos, pero Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos, hermano. Y ahora en esta época la Iglesia de Cristo está siendo perseguida casi por todo el mundo, y nosotros somos parte de la Iglesia. No somos parte, somos una iglesia, porque somos el pueblo de Dios. Y estamos en la misma circunstancia. Y dice, felices los que padecen persecución, hermano. Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos. Y esta es la condición de los santos que sufren persecución, que son cazados, heridos, derribados. Los que son tenidos por desecho, calumniados, vituperados, los que sufren desprecio por causa de la justicia de Dios. Primera de Pedro 4, 16 al 20. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Porque es tiempo que del juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel y Creador y hagan el bien. Hermano, tenemos una promesa, y tenemos la promesa que los santos serán consolados. Podemos pasar aflicciones aquí, pero sabemos que seremos recompensados. Y la palabra dice que, como dijo Pedro, ¿qué vamos a tener? Y el Señor dijo, si has dejado esto, 100 veces más tendrás en el cielo. Hermano, podemos ser perseguidos, vituperados, maltratados, matados, pero sabemos que tenemos la promesa de Dios que seremos consolados. Tenemos la promesa que los santos serán consolados y recompensados, porque de ellos es el reino de los cielos y nuestro galardón es grande en el cielo. Lucas 16, 25 nos está diciendo: dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Qué bueno que tenemos la promesa, que por mucho que nos hagan, nos pueden matar el cuerpo, pero no nos pueden quitar la vida, porque estamos con el Señor. Por eso dice, cada uno en su sitio tendrá la recompensa. Porque de ellos es el reino de los cielos y nuestro galardón es grande en los cielos, tan grande que sobrepasa con creces todos los padecimientos sufridos. Dios proveerá abundantemente para quienes lo han perdido todo por Él. Quienes lo han perdido todo por causa de Él, hermanos. Todo aquel que se mantiene firme en Él recibirá la promesa de Dios. Nosotros, dice, hermanos, que somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra para sazonar la palabra, que tiene que ser como la sal que penetra hasta dentro del corazón, para purificar, para sanar y para preservar. Somos la sal de la tierra. Hermanos, nuestras palabras tienen que ser como la sal, tienen que penetrar cuando hablamos hasta el corazón de aquella persona que no conoce al Señor, porque tenemos que hablar
la palabra, como dice la palabra de verdad, la palabra de Dios pura, para que pueda penetrar. Y esa es la palabra que va a purificar, a sanar y preservar. Y quiero terminar dejando Hechos 2:37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué estaban oyendo? Estaban oyendo la palabra de Dios. Estaban oyendo, y cuando oyeron la palabra de Dios, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No sabían qué tenían que hacer. ¿Qué haremos? Hermanos, nosotros somos la sal de la tierra, y cuando hablemos tenemos que hablar con el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que va a cambiar. Pero para eso nuestras vidas tienen que estar relacionadas cada día intensamente con el Señor, y tenemos nuestras vidas que ser testimonio de todo lo que hablamos. Amén. Amén. Señor, bendiga.